Hola, estimados espectadores del canal. Hoy les presentamos un nuevo episodio sobre el tema. ¿Qué sorprendió a los empleados del laboratorio del mausoleo cuando vieron a Stalin muerto? La muerte del líder de los pueblos ocurrió de manera repentina. Muchos historiadores califican las circunstancias de su muerte como extrañas. Esa noche, él bromeaba y bebía buen vino, y apenas 2 horas después de su fallecimiento, el cuerpo de Iosif Stalin fue trasladado desde su dacha en Kuntsevo al laboratorio del mausoleo, donde descansaba Lenin. También se planeaba embalsamar a Genseca con la misma técnica que al líder de la revolución, y colocar el ataúd para exhibición pública. Sin embargo, los empleados del mausoleo no creyeron de inmediato que tenían ante ellos el cuerpo de Stalin, ya que su rostro cambió mucho después de la muerte. ¿Por qué sucedió esto? Se supone que esto pudo haber ocurrido por varias razones. La principal es un derrame cerebral, pero también existe la suposición de que Stalin fue envenenado. Existen diferentes versiones, incluso la de que el 5 de marzo de 1953, ante los empleados, no estaba el cuerpo de Iosif Jugashvili, sino el de su doble. Además, los últimos días y horas de Stalin, incluso después de medio siglo, siguen rodeados de un halo de misterio. ¿Podrían los médicos haber ayudado al moribundo en ese entonces? ¿Estuvo involucrado su círculo más cercano en la muerte del líder soviético? Podría haber sido una conspiración. Sabiendo todo esto, se puede suponer por qué el rostro y el cuerpo de Stalin cambiaron tanto después de su muerte. Para empezar, veamos cómo pasó el líder su último día y noche. A las 5 de la mañana del 1 de marzo de 1953, Stalin despidió a la compañía de amigos que estuvo con él toda la noche en su residencia. Según los recuerdos de Khrushchev, el secretario general se sentía bien. Cuando salimos al vestíbulo, Stalin, como de costumbre, salió a despedirnos. Hizo muchas bromas y estaba de buen humor. La víspera, el 28 de febrero, a las 11 de la noche, Bulganin, Malenkov, Mereya y Khrushchev llegaron de visita a la dacha cercana al líder. La reunión duró toda la noche y fue hasta las 5 de la mañana que todos se fueron y Iosif Vissarionovich se fue a dormir. Rara vez lograba dormir un poco más. Era algo habitual y normalmente a las 11 de la mañana ya daba las órdenes del día para el personal y los guardias. Sin embargo, el 1 de marzo a las 11 de la mañana Stalin no salió ni llamó a nadie. Tal vez bebió demasiado. Esa noche el secretario general y sus invitados bebieron machari, que es jugo de uva fermentado y que sabe como un champán dulce. Naturalmente, el jugo no era fuerte, no tenía más de 4 grados de alcohol, y tal vez el machari provocó el derrame cerebral. No, ese vino difícilmente podría causar un derrame cerebral. Además, Iosif Vissarionovich siempre bebía con moderación, y en los últimos años casi no consumía alcohol en absoluto. Bueno, podía tomar 1 o 2 copas de vino, y aún así las mezclaba con agua mitad y mitad. Parecía extraño que ni a las 11 de la mañana ni al mediodía, e incluso después de la comida, Stalin no saliera. De las habitaciones no salía ningún ruido hasta la noche, pero alrededor de las 6 de la tarde se encendió la luz en los cuartos del líder. Sin embargo, él seguía sin llamar a nadie. Eso no era nada habitual en él. Solo cuando a las 23:30 trajeron el correo del Comité Central, uno de los guardias, armándose de valor, entró a ver al líder con los documentos. Peter Lazgachev, así se llamaba el guardia, recordaba después que primero miró en la primera habitación. Stalin no estaba ahí. Entró al salón, luego al baño. Todo estaba en silencio. El líder ni siquiera se asomaba. Solo cuando Lazgachev pasó del salón al pasillo, notó que en el comedor pequeño estaba encendida la luz. Él miró adentro y vio que el líder estaba tirado en el suelo cerca de la mesa, con los pantalones del pijama mojados. Cerca de él estaban tirados un reloj de bolsillo y el periódico Pravda. El guardia corrió hacia Stalin y empezó a preguntarle qué le pasaba. En respuesta, Lazgachev solo escuchó un sonido inarticulado. Resulta que en la mañana Stalin se sintió mal. Decidió quedarse en cama, pero cerca de la tarde logró levantarse, encendió la luz, tomó el periódico, pero luego cayó al suelo y así estuvo tirado unas 5 horas. Lazgachev empezó a pedir ayuda. Llegaron otras 3 personas. Entre todos lograron llevar al líder al gran salón. Lo acostaron en el sofá y lo cubrieron con una manta. Stalin estaba inconsciente. Starostin, quien reemplazó a Krustalev, de inmediato informó al ministro de Seguridad del Estado, Ignatiev, sobre lo sucedido. Ignatiev dijo que llamaran a Beria, no a los médicos ni a la ambulancia, sino por alguna razón a Beria. Era de noche. No pudieron comunicarse con Beria de inmediato, así que llamaron a Malenkov. Él, medio dormido, murmuró algo y colgó el teléfono, pero aproximadamente 1 hora después devolvió la llamada y también dijo que buscaran a Beria. Al parecer, alguien logró encontrar a Lavrenti Pavlovich, y él mismo llamó a la dacha cercana, dando la orden de no decirle a nadie sobre la enfermedad del camarada Stalin.
Pero de nuevo, no hubo ninguna orden de llamar a los médicos ni de examinar a Stalin, aunque en ese momento probablemente se le podría haber ayudado de alguna manera al secretario general paralizado. Ya a las 3 de la madrugada llegaron Beria y Malenkov, se acercaron al sofá. En ese momento, Stalin se movió y empezó a jadear. Beria dijo: «Lazgachov, estás causando pánico y alboroto, ¿ves? El camarada Stalin está durmiendo profundamente. No nos molestes y no molestes al camarada Stalin». Después de eso, Beria y Malenkov se dirigieron a la salida y se fueron de la dacha de inmediato. Fue una acción extraña. Sin embargo, si hablamos de la lucha por el poder, no fue tan extraña. Como Lazgachov les contó a los miembros del Politburó con todos los detalles cómo encontró al secretario general en un charco de orina en el suelo y sin conocimiento, se puede suponer que Beria y Malenkov no creyeron que Stalin estaba mal, que estaba al borde de la muerte. Difícilmente. Todos entendían lo que había pasado y suponían que si llamaban a los médicos de inmediato, todavía podrían salvar al líder de la muerte. Al final, nadie pidió ayuda médica esa noche. Los historiadores creen que todos los que rodeaban a Stalin sabían perfectamente que el secretario general estaba muriendo. Pero debido a que poco antes de su enfermedad, Iosif Vissarionovich había comenzado a renovar la composición de la dirigencia soviética, decidieron no molestar al moribundo. Después de todo, él dejó claro para todos que planeaba reemplazar a la vieja guardia. Por eso los miembros del Politburó retrasaron la llegada de los médicos. Solo hasta el 2 de marzo llamaron a los médicos a la dacha cercana, y eso fue hasta las 9 de la mañana, y el académico Myasnikov llegó hasta bien entrada la noche. Por eso, la Junta Médica se reunió solo en la mañana del 3 de marzo. Son muy reveladoras las notas de Myasnikov sobre cómo se veía Iosif Vissarionovich en ese momento. Las publicó solo 42 años después. ¿Cómo se veía Stalin? Bajito y algo gordito, el rostro estaba torcido, las extremidades derechas colgaban flácidas, respiraba con dificultad. Noten que el rostro del líder estaba torcido. El consejo médico concluyó que el líder estaba a punto de morir. Los médicos en ese momento ni siquiera sabían que el derrame cerebral había ocurrido al menos 14 horas antes. Todo ese tiempo, el líder estuvo acostado sin ayuda y sin conciencia. Luego se supo que el ataque había ocurrido aún antes, y aunque hubieran llamado a la ambulancia de inmediato, no era seguro que pudieran salvar al líder. Sin embargo, el retraso de casi un día completo no le dio ninguna oportunidad de sobrevivir al secretario general de 74 años. La agonía fue larga y dolorosa. Svetlana Alliluyeva escribió en su libro: «Mi padre moría de manera terrible y difícil. Su rostro se oscureció, cambió, se volvió irreconocible. En el último momento abrió los ojos. Fue una mirada terrible, ya fuera de locura, de ira o llena de horror ante la muerte. Y entonces, de repente, levantó la mano izquierda, como si señalara hacia arriba o nos amenazara a todos nosotros». Cuando todo se calmó, Beria fue el primero en salir corriendo y gritó solemnemente: «Krustaliov, el coche». Molotov recordó después que Beria, estando junto a él en la tribuna del mausoleo, el 1 de mayo de 1953, dijo: «Yo me deshice de él, los salvé a todos ustedes». Se decía que Krustaliov tampoco se apresuró a llamar a los médicos, ya que Beria lo había sobornado. Por cierto, ese guardia murió repentinamente un mes después de la muerte de Stalin. ¿Quizás envenenaron a Stalin? ¿Le pusieron una inyección mientras dormía? ¿Fue Krustaliov quien entró en la habitación sin vigilancia o fue otra persona? ¿Esa inyección provocó el ataque? ¿Stalin despertó sintiéndose mal? Intentó salvarse, pero solo llegó hasta la mesa. De cualquier manera, Malenkov, Beria, Yrushchov y Bulganin conscientemente lo dejaron morir. Pero ¿por qué el líder cambió tanto después de su muerte, que hasta los empleados del mausoleo no lo reconocieron? Es un asunto turbio. Intentaremos analizar algunas versiones que parecen más plausibles. La muerte desfiguró el rostro del líder, pero es posible que los empleados del mausoleo simplemente nunca hayan visto el rostro de Stalin sin retoques. El asunto es que Iosif Djugashvili tuvo viruela en su infancia. Según sus propias palabras, apenas sobrevivió, pero la viruela dejó muchas marcas en su rostro. Iosif Vissarionovich consideraba estas cicatrices como uno de sus grandes defectos físicos. El segundo era su mano, que se rompió en su juventud y no sanó correctamente. El investigador Roy Medvedev afirma que ningún retrato ni fotografía de Stalin revela la presencia de estas marcas de viruela en el líder. Los artistas simplemente no las dibujaban, y las fotografías, según las posibilidades de la época, eran retocadas. Por eso, las personas que nunca antes se habían encontrado con Stalin y solo habían visto sus fotos y retratos, al verlo en persona podían simplemente no reconocerlo, y mucho menos en su lecho de muerte. Los recuerdos sobre las marcas de viruela varían entre las personas que conocieron personalmente a Stalin. Algunos decían que eso era muy evidente, mientras que otros afirmaban que no notaban nada de eso. Por ejemplo, Andrei Gromyko, quien fue ministro de Relaciones Exteriores, contaba que no vio ninguna marca de viruela. Pero el guardia Rivin, por el contrario, afirmaba que en momentos de nerviosismo las marcas de viruela se notaban mucho. Y si creemos en sus palabras, entonces las marcas debieron notarse especialmente en el rostro del líder el día de su muerte, ya que agonizó por más de un día.
Por eso, lo primero que notaron los empleados del laboratorio y del mausoleo fue el rostro muy hinchado y cubierto de marcas de viruela. Además, el rostro del líder tenía manchas de pigmentación. Este defecto propio de la vejez también trataban de no mostrarlo ni en los retratos ni en las fotos. Sobre las manchas y las marcas de viruela, escribió en sus informes el científico Iliad Barsky, quien se encargó de embalsamar el cuerpo de Stalin. La imagen real de Stalin y sus retratos diferían seriamente. Eso es un hecho indiscutible. Según el mismo Roy Medvedev, las fotografías no solo retocaban las marcas de viruela, sino que también agrandaban visualmente la frente de Stalin para mostrar grandeza e inteligencia. También en los retratos pintados cambiaban el color de los ojos del líder a un marrón oscuro. En realidad, Iosif Vissarionovich tenía una frente bastante baja, y sus ojos eran de un tono rojizo, es decir, no correspondían a la imagen de un hombre del Cáucaso. El investigador Alexander Kolesnik, en su libro Mitos y verdades sobre la familia de Stalin, escribe que en vísperas de la ceremonia fúnebre de Nadezhda Aliluyeva, la esposa del secretario general Iosif Vissarionovich, que falleció repentinamente, a Iosif Vissarionovich lo maquillaron durante mucho tiempo, ya que debía aparecer en un escenario amplio. Por supuesto, los historiadores tienen versiones de que a muchos eventos públicos no asistía el propio Stalin, sino sus dobles, personas que se parecían mucho al líder. A ellos los seleccionaban especialmente, y también los maquillaban cuidadosamente, agregándoles incluso algunas marcas de viruela. Por ejemplo, el artista Félix Dadaev, quien durante muchos años interpretó el papel de Stalin y lo mantuvo en secreto cuidadosamente, también se maquillaba para parecer que tenía marcas de viruela. Además, Dadaev contaba que lo obligaron a subir 11 kilos de peso para parecerse aún más al secretario general. Es que parecía demasiado delgado en comparación con el original. También hubo otro doble, Yevsei Lubitsky, quien era idéntico al líder de los pueblos. La búsqueda se realizó en todo el país, y un día unos agentes del NKVD llegaron a la casa de un contador de Vinnytsia y simplemente se lo llevaron. Nunca volvió a ver a su familia. Incluso hubo una versión que decía que todos sus familiares fueron fusilados para que no hablaran de más. Incluso se decía que todos los que participaron en la preparación del doble de Stalin, como maquilladores, peluqueros y otros, también fueron fusilados. Poco a poco, Lubitsky llegó a interpretar también el papel de Stalin, que incluso las personas que conocían bien al secretario general le creían. Y al propio líder le gustaba espiar cómo sus subordinados le presentaban informes al doble, sin sospechar absolutamente nada. Sin embargo, un año antes de la muerte de Stalin, Lubitsky fue exiliado a Solovki, ya que Beria lo consideró demasiado peligroso. En general, los empleados del laboratorio tenían muchas razones para dudar, desde los cambios en una persona después de la muerte, hasta preguntarse si realmente les habían traído al verdadero Stalin, o que se tratara de un doble y que el verdadero secretario general ya hubiera muerto hacía mucho tiempo, o que siguiera vivo y sano, y simplemente hubiera decidido retirarse de esta manera. Para ver y conocer aún más datos interesantes de la historia desconocida de Rusia, suscríbete al canal y dale like. Nos esforzaremos por transmitir a cada espectador la verdadera y desconocida historia de Rusia.